muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende del momento en que usted vaya a recibir estos videos, estudios, devocionales, ¿no? Vamos a meditar un poquito hoy justamente en eso que vemos nosotros ahí en esa imagen de doble cara, ¿no? Una cara triste, una cara feliz, una persona que se saca una máscara, ¿no? Otros que se ponen máscara para disimular. Bueno, todo esto por lo menos nos da esa gráfica para poder comenzar nosotros a desarrollar esta pequeña enseñanza, ¿no? El objetivo, por supuesto, que tiene esto es la que nosotros mismos, empezando por mi persona, vamos evaluando cuál de todas estas pequeñas cosas tenemos en nuestra vida. En este caso, estoy hablando de lo que es la hipocresía. La hipocresía, que es algo parecería como natural dentro del ser humano, algo que aparentemente lo ocupamos en el día a día muchos de nosotros, incluso estoy hablando, por supuesto, de hijos de Dios, ¿no? Pero eso no significa que tiene que ser lo óptimo para un cristiano. Pero hay algo aún más peligroso que eso, ¿no? Y el problema está cuando esa hipocresía se suma a la religiosidad o a la espiritualidad. O sea, cuando los líderes de esa congregación están siendo hipócritas. Lógicamente, si tienen esa conducta, siendo hipócritas, siendo líderes, ya sean pastores, diáconos, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, eh, vamos a tener resultados totalmente nefastos, negativos dentro de la congregación, ¿no? Lo mismo, por supuesto, se extiende todo esto de la hipocresía a algunos hermanos que también están viviendo de una manera hipócrita. No están reflejando, por supuesto, a Cristo en su vida, y eso es evidente. La gente, los que nos rodean, tarde o temprano se dan cuenta que no es congruente justamente lo que está predicando y cómo es su vida, ¿no? O cómo están mostrando los hechos de su vida. Y el objetivo justamente de este breve devocional, a modo de poder por lo menos darnos cuenta cómo tenemos que vivir la vida cristiana, cómo a Dios le agrada, ¿no? Que vivamos nosotros, va a ser justamente eso, ajustar algunas pequeñas piezas que por ahí estén sueltas. Si estamos en esta actitud hipócrita, siendo líderes religiosos, arrepentirse, pedir perdón a Dios, procurar cambiar ese corazón, ¿no? Una pequeña definición de lo que es la hipocresía. ¿Qué es ser un hipócrita, no? Bueno, un hipócrita es aquel que actúa lógicamente de manera hipócrita, ¿sí? Este rasgo implica que finge sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente siente o piensa. Esa es la hipocresía. Por eso, a veces cuando nosotros usamos la hipocresía, quizás como para defender o quizás para tratar de llevar adelante alguna situación, ejemplo, podríamos también decir, bueno, estoy totalmente mal anímicamente, pero tengo que ponerme la careta o la máscara de estar perfectamente bien, porque tengo, por ejemplo, en el caso de los líderes, tener que estar sirviendo a la congregación. Y la congregación, lógicamente, que no tiene por qué estar mirando mi mala cara o enterarse de cuál es mi inconveniente, ¿no? Como líder espiritual muchas veces, lamentablemente, tenemos que usar esa máscara. Bueno, en ese sentido podríamos decir de que es favorable el que está llevando la carga, el que está sufriendo la carga, es el siervo del Señor y lo hace por un beneficio en cuanto a la congregación. Pero también está aquella hipocresía, hermanos queridos, donde realmente es una persona totalmente maliciosa. Lo único que busca
con esa hipocresía es tratar de fingir, lógicamente, tratar de ocultar los malos pensamientos, quizás algunas eh, malos deseos que tengan, ¿no? En cuanto, por ejemplo, manipular una congregación, los deseos engañosos en cuanto a la parte económica, ¿no? Y eso, en estos tiempos, bueno, esto en realidad es más antiguo, ¿no? Pero en estos tiempos es como que gracias a las redes sociales, vamos a decir también, está siendo más descubierto, ¿no? Se lo ve más rápidamente en aquellos que decimos ser siervos de Dios, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales han expuesto a muchos de aquellos que hoy dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Por ejemplo, decir, hay que amar al hermano. Amemos al hermano porque el amor es de Dios y todo aquel que es nacido de Dios ama a su hermano, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Pero a la misma vez estamos nosotros comenzando, cuando digo nosotros, es una manera de querer involucrarme en todo esto para que no se vea como que nos estamos haciendo lo interesante, ¿no? Cada uno sabe perfectamente bien cuál es la situación y la condición delante de Dios, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando se comienza a hablar mal del hermano? ¿Mm? Porque se escucha, hermano querido, y es evidente. No, que seguramente tus hermanos no son hijos de Dios, por eso se fueron quizás de iglesia, se fueron de live, se fueron del grupo de WhatsApp porque no soportan tal o cual situación. Comenzamos a hablar, ¿no? Se muestra realmente, como quien diría, la hipocresía en todo este sentido, ¿no? Hermano querido, vamos a leer unos cuantos textos bíblicos. Yo quiero abocarme a uno que es en particular donde el Señor Jesucristo es durísimo. Él habla justamente de estos fariseos y escribas hipócritas, les dice, y lo dice muchas veces, ¿no? No una sola vez. Pero, por ejemplo, vamos a un texto bíblico que tenemos allá en Romanos, por esto quiero comenzar este breve devocional. Romanos capítulo 2, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 3. Pregunta que hace acá el escritor. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzga a los que hacen tales cosas y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios? Tremendo, hermano querido, con esta pregunta que es una pregunta retórica, por supuesto, donde dice bien clarito, ¿y piensas tú, siervo de Dios, tú, pastor, tú, evangelista, tú, maestro, tú, diácono, tú, hermano en Cristo, tú que juzga a estos hombres y tú haces las mismas cosas, pensarás que vas a escapar del juicio de Dios? A eso llamamos hipocresía, una hipocresía religiosa. ¿Saben qué, hermano querido? Este tipo de condición, ¿no? Que estamos viendo nosotros en estos tiempos, eh, solamente está siendo usado en beneficio de esa persona. Voy a hablar de esta manera. Ustedes saben perfectamente bien la lucha que tenemos en este canal contra toda falsa enseñanza, ¿no? Bueno, toda falsa enseñanza también tiene, por supuesto, su hipocresía. Pero también, lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos en Cristo que son salvos, regenerados, sellados por el Espíritu Santo, pero que también tienen este comportamiento hipócrita. En este caso voy a hablar de aquellas personas que usan la hipocresía como para tratar o intentar callar a la persona que está hablando para que esa persona no le esté refregando en el rostro lo que realmente es. No sé si me hago entender. Es una práctica un tanto, bastante enredosa, ¿no? De estas personas. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque cuando la persona comienza a, a denunciar ciertos comportamientos, cierta enseñanza que están totalmente mal, ¿no? Dentro de ese maestro, de ese líder, de esa congregación, comienzan ellos a usar la hipocresía. Y que quieren tratar de dar vuelta a la situación diciendo, por ejemplo,
frases muy típicas, no juzguéis para no ser juzgados, que ustedes ya los conocen, por supuesto. ¿Eh? O decir, por ejemplo, ¿cómo puedes hablar así de tu hermano? ¿Cómo puedes hablar así de tu hermano? ¿Mm? Cuando en realidad ese también habló muy mal del hermano. Es una hipocresía, es algo totalmente durísimo lo que muchas veces sucede, ¿no? Hermano querido, tiene que haber una, o mejor dicho, hay una incongruencia entre lo que dice esta persona y lo que hace. ¿Mm? No hay congruencia. Si yo estoy predicando abiertamente contra el pecado, contra la falsa enseñanza, si estoy predicando justamente contra los pecados inmorales, me refiero a la parte de inmoralidad sexual, pero resulta que yo estoy también cayendo y practicando esos pecados, ¿cómo puedo tener autoridad para denunciar esas cosas? Hay mucho ejemplo donde dicen, por ejemplo, no te unáis en yugo desigual. Y ya hemos visto un estudio de esto, pero en este caso quiero abocar a la parte matrimonial. ¿Mm? Juzgan a muchas personas en cuanto a este tema, pero ellos mismos están en adulterio. Justifican, tapan textos bíblicos. No, no es que lo que pasa es que te falta estudio, lo que pasa es que tú no entiendes las escrituras, lo que pasa es que tengo nueva revelación, lo que sea, pero justifican. Pero sin embargo ellos sí comienzan a juzgar a otros hermanos diciendo, tú tienes que dejar el adulterio, el pecado de la carne. Pero ellos están transcurriendo o inquiriendo en ese pecado, ¿no? O sea que no hay una congruencia en cuanto a lo que predican y lo que ellos hacen, ¿no? Hermano querido, otro texto bíblico que quiero leer es 2 de Timoteo capítulo 3. Esto también habla justamente de esa hipocresía dentro de las congregaciones, dentro de los líderes espirituales, ¿no? Esto, hermanos queridos, es bastante complicado. No solamente se nos va a juzgar a los maestros por la enseñanza, sino también por la manera de cómo estamos viviendo nosotros, hermanos queridos, de nuestro comportamiento. Todo aquel, vaya sabiendo esto, todo aquel que se pone como de maestro va a ser juzgado. Va a ser juzgado por la congregación, por los impíos y por Dios mismo, como has estado enseñando. Tanto en la parte doctrinal como también así en la parte personal. Si yo realmente fui congruente con mi predicación, ¿no? Perdón. Segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo 5. Ahí dice así, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a esto evita. Bueno, acá habla de falsos maestros, pero estos falsos maestros tienen esa apariencia de piedad. Pueden hablar muy suavecitos. Ellos pueden tranquilamente llevar aparentemente con mucho amor a la congregación, pero en algún momento, hermanos queridos, se le nota en la cara, se le nota muchas veces en el rostro de la ira contenida que tienen, porque algo no le está agradando. Por eso digo, hermanos queridos, hoy las redes sociales muestran todo eso, más cuando se hace un en vivo. Cuando se hace un en vivo y entra un hermano y comienza a confrontar a otro, vemos claramente cómo el rostro cambia. Y ojo, no quiero estar exento de esto, de eso también, porque lógicamente que hay cosas que a uno le molesta. Pero en cuanto a la hipocresía, hermanos queridos, tenemos que cuidarnos mucho nosotros de todo esto, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de todo esto? Bueno, hay una historia allá en Mateo, ¿no? Capítulo 23. Claramente vemos acá cómo nuestro Señor Jesucristo condena lo que es la hipocresía, sobre todo dentro de lo que vendrían a ser los religiosos, ¿no? Fariseos, escribas y todo esto. Por ejemplo,
para hacer una breve lectura y ya ir terminando con todo esto. Mateo capítulo 23, versículo 1, léalo todo completo, hermanos queridos, porque es tremendo, los 39 versículos son tremendos, como nuestro Señor Jesucristo se comienza a denunciar punto sobre punto lo que están haciendo ahí, y por supuesto termina dando el juicio sobre estos hipócritas, fariseos, escribas, sobre estos hipócritas, falsos maestros que hay actualmente. Hermano querido, si usted es un hijo de Dios y sabe que está incurriendo en esta hipocresía, arrepiéntase. Personalmente he tenido que muchas veces clamar a Dios tirado en el piso, llorándole, pidiendo su perdón, porque también he tenido una actitud hipócrita hacia mi hermano. Porque, no está porque ninguno de nosotros está libre de no cometer este acto pecaminoso. Pero sí está, hermano querido, en nuestra posibilidad que si descubrimos algo de eso, pedir perdón a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y misericordioso. Y Él te va a perdonar, te va a limpiar, hermano querido, de todo pecado. Y luego, por supuesto, procuremos nunca más caer en todo esto, ¿no? Leamos un poquito, unos cuantos versículos para ir terminando, ¿sí? Versículo 1. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Esto quiere decir que Jesucristo reconocía la autoridad y la enseñanza de estos escribas y fariseos. O sea, esto quiere decir que no estaban enseñando mal, no estaban usurpando ellos un puesto ministerial. Realmente Jesús dice, esto están sentados en la cátedra de Moisés. Pero ¿cuál es el problema acá? Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está la hipocresía. Jesús está diciendo, sí, reconozco que estos son autoridad puesta por Dios. Yo reconozco. Pero lamentablemente tienen ese conocimiento. Voy a hacer una corrección. No son autoridad puesta por Dios, sino que están allí y tienen conocimiento de lo que Dios hace. Pero esto aún, por supuesto, no han nacido de nuevo. Esto no nació de nuevo. Lo mismo sucede, por supuesto, dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Hay muchos que están allí puestos, no por Dios, sino por ellos mismos, se adjudican algunos títulos como apóstoles, profetas, profetisas, pastoras, maestros, diáconos, tantas cosas más. Ellos solo se autonombran, nunca han sido puestos por Dios. Pero en este caso Jesús le dice bien clarito, todo lo que ellos dijeren, lo que enseñan está bien, todo lo que ellos dijeren, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Porque su comportamiento no era lo que ellos predicaban. Hoy en día, podemos decir, el comportamiento de ese evangelista, de ese pastor, no es congruente con lo que él predica y enseña desde el púlpito. Sigamos leyendo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con un dedo las quieren mover. Hipocresía. Hermano querido, tú tienes que salir a la calle a predicar el evangelio y traer alma para Cristo a la iglesia, porque esa es la gran comisión. Pero a veces el hermano no lo puede hacer, no tiene el don quizás para salir a poder evangelizar y traer almas, o quizás simplemente no lo quiere hacer, pero aprietan, ponen carga, y cuando el que tendría que dar el ejemplo, hasta salir a la calle, no lo hace. Hermano, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero no lo hace. Hermano, tienes que abandonar el pecado abominable en el que estás, pero ellos están en lo mismo. Hipocresía total, hermano querido. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensancha su filactería, extiende los flecos de sus mantos. Otra característica del hipócrita, ¿no? Procura mostrarse bien ante la gente. Como agradable, bien vestido, bien portado, bien congruente con lo que dice, pero sus hechos, hermanos queridos, demuestran todo lo contrario.
Dice el versículo 6, y aman los primeros lugares en la cena y los primeros asientos en las sinagogas, y las salutaciones en la plaza y ser llamado por los hombres rabí, rabí, yo soy maestro y estudié tanto año en tal lugar. ¿Ustedes qué han estudiado? Muestren su título, muestren su diploma, yo soy el maestro. Ojo, hermanos queridos, mas vosotros no querráis ser llamado rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, gloria a Dios, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. 2 veces dice, ¿no? No te jactéis, no se jacten de decirse, yo soy el maestro, y a mí nadie me va a corregir. Hipocresía pura. Usted lea luego todo el capítulo, pero yo quiero mostrarle cuántas veces Jesucristo dijo hipócrita. Capítulo 13 le dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 14, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 25, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 28, hipocresía, y le agrega algo más, hipocresía e iniquidad. Tremendo, ¿no? Versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cuántas veces eso dijo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, por lo menos lo que encuentro yo acá, en el capítulo 23 de Mateo, les llama a estos religiosos hipócritas. Y le agrega algo más, hipócritas e iniquidad, hipocresías e iniquidad, o hipócritas e inicuos. No es poca cosa, hermanos queridos, ser un hipócrita ante los ojos de Dios. Entre nosotros los hombres quizás nos podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no. Todo esto, hermano querido, usted puede leerlo tranquilamente. Versículo 31, vemos ya la condenación, el juicio justamente para todos estos hipócritas, ¿no? Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Llenad también vosotros la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijos de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a lo que te son enviadas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito que viene el nombre del Señor. Hermanos queridos, vamos a ir dejando por aquí este estudio, esperando realmente en el Señor que haya sido de mucha bendición. Que el Señor me los bendiga.